En el vídeo de hoy vas a ver los type hint, que es una manera de anotar en nuestro código pues los tipos de datos que vamos a manejar, ya que Python no es un lenguaje que tenga tipado, no tiene ni tipado fuerte ni tipado débil, es que directamente no tiene. Tú puedes almacenar en una variable cualquier tipo de cosas sin declarar antes previamente en esa variable pues que va a ser un string. Esto en Python pues no es posible, ya que no tiene estas características, como puede ser en otros lenguajes como Java, C++. Entonces se ha inventado una, vamos a decir, es tipado, pero al final estamos anotando un tipo de datos que los editores de código lo van a detectar. E imagínate que tú quieres escribir código pues que sea muy legible, que el programador que vea tu código por primera vez pues diga, vale, esta función pues le tienes que pasar estos tipos de argumentos, estos tipos de datos en concreto. Por ejemplo, un string, un entero, una tupla, una lista, cualquier tipo de datos. Pues esto es lo que vamos a aprender en este vídeo. Esto no va a mejorar la funcionalidad de tu código, como hemos visto con otros conceptos que mejoraba el rendimiento, pero para otros programadores que vean tu código y vayan a contribuir a él, pues se van a ahorrar tiempo. Así que pues vamos a empezar y te tengo que mostrar que tenemos en el repositorio del canal pues todos los conceptos que vemos, ¿vale? Tenemos aquí todos los conceptos y como veis por aquí tenemos el concepto de este vídeo, ¿vale? Que tenéis tanto los ejercicios como siempre para que interioricéis el concepto al 100%. Si tenéis algún atasco al realizarlo, pues tenéis los ejercicios resueltos. Y en este vídeo pues nos vamos a centrar en introducción.py, donde vamos a ver lo más relevante de anotar los tipos en Python. Así que pues vamos allá, nos metemos a la carpetita y nos vamos a introducción.py. Y como veis por aquí ya nos está saliendo esto de primera, que esto no es un error, porque esta función está bien escrita. Lo que le falta es el anotado del tipo. Como estáis viendo por aquí, precio no me indica qué le tengo que pasar. No sabemos si es un string, si es un entero, si es un float, si es una lista, y porcentaje pues lo mismo. Entonces nos sale en rojo porque tenemos aquí instalado una extensión que se llama Pylance, que bueno, que te viene ya con la extensión de Python de Microsoft, que te permite tener una comprobación de que tengan los tipos anotados en tu código, ¿vale? Que para ponerlo estricto, que es como yo lo tengo, ya que si no lo pones estricto, comprueba algunos aspectos de Python de tu código para que esté bien escrito y evitarte errores, pero la anotación de tipos no te la detecta. Así que si lo quieres cambiar, pues pon aquí, haces control P, busca setting, ¿vale? Abrimos aquí la interfaz gráfica de los settings, buscamos type check, ¿vale? Creo que se llama, aquí está. Y es de la extensión, de la propia extensión de Python. Y como veis por aquí, pues lo podemos poner en varios modos, ¿vale? Está básico, estándar y estricto. Y al final el estricto es el único que reporta las anotaciones, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Entonces es importante que lo tengáis activado porque así veis la utilidad que tiene, ya que te está obligando a escribir código que sea más legible para otros programadores. Así que es importante tener esta extensión para probar todo esto. Y también hay una, por si no queréis una en el editor, pues si os instaláis esto, ¿vale? Que se llama MyPy, tal cual, lo instaláis, yo ya lo tengo instalado, pues os dará una herramienta para comprobar también las anotaciones que hacéis en vuestro código, ¿vale? Como veis por aquí, yo voy a hacer un PyMy para comprobar que todo esté bien y veis aquí que esto va a dar error, ya que no está tipado, pero bueno, yo lo voy a comprobar. Ponemos que sea modo estricto y introducción.py. Vale, lo he puesto mal. MyPy tampoco. MyPy. Ahí está. Y veis que nos da la línea donde hay errores de notación. En este caso, pues tenemos aquí este error, como veis por aquí, y tenemos el de la línea 40 que se corresponde pues al uso de la función que está ya de por sí mal tipada, ¿vale? Que no estamos usando la notación. Así que para que tengáis en cuenta estas herramientas a la hora de usar esta notación en Python. Así que una vez dicho esto y ya teniendo las herramientas, vamos a empezar. Como veis, el problema, pues el que comentaba, precio no está tipado, porcentaje no está tipado, con lo cual un programador que importe nuestra función en su código o directamente esté modificando el nuestro, pues ve esto y dice, vale, pero esto podría hacer en vez de un string o en nuestro código no estemos utilizando ni la función, pero el programador vea que hay una función que está declarada y diga, vale, esta función ¿cómo la voy a poder aplicar? Al final tú intuyes que al final estos datos, pues el precio va a ser
un float y el porcentaje pues va a ser un entero. Pero esto lo tiene que intuir el programador y si ya le pones aquí directamente el tipo de datos, pues se va a ahorrar tiempo. Por ejemplo, me puede hacer esto, ¿vale? Que precio es un float y me ha metido pues un string. Pues al final vamos a tener errores como esto, de type error, ya que directamente un string pues no podemos hacer cálculos con él, entonces va a dar un error. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues directamente en cada argumento ponemos 2 puntos y lo siguiente el tipo de datos. Y con esto ya le decimos a Python, mira, este argumento va a ser un float, este argumento va a ser un float y aquí otra cosa importante, cuando pongamos fuera bueno, cuando declaremos la función, cuando pongamos fuera un guión y el signo de mayor, ¿vale? Que al final es como una flechita y pongamos un tipo de dato y ahora, fíjese, los 2 puntos, pues esto significa básicamente lo que va a retornar. En este caso, pues va a retornar un float. Entonces ya tenemos tanto los argumentos tipados como lo que va a retornar. Esto es lo que os comentaba, de que aquí daba error, claramente, porque estamos utilizando hasta la función mal, añadiéndole pues esto en string y esto está mal. Y aquí estaría pues utilizando la función correctamente, ¿vale? Que es para lo que está pensado. Entonces el programador ha mirado esto y ha dicho, vale, pues tengo que pasar un float y un float. Y rápidamente ya sabe cómo utilizar la función. Ahora vamos a la sintaxis básica, ¿vale? Hemos visto tanto return y como los argumentos. Pero también podemos marcarle un tipo a través de las variables, ¿vale? Yo al final tengo una variable y esta variable, si yo no le indico el tipo, pues el programador va a decir, vale, entonces, ¿qué le puedo meter a esta variable? ¿Un string? ¿Una lista? ¿Un set? ¿Qué le puedo meter? Pues esto es igual que los argumentos. Al final es 2 puntos y ponerle el tipo de datos. Y por cierto, voy a ejecutar el fichero, que no lo estaba ejecutando, ¿vale? Para que veáis todas las salidas. ¿Vale? Como veis, aquí imprimimos el nombre de la variable y nos da, pues, correctamente, ¿vale? Al final le hemos metido una cadena que es para lo que sirve esta variable. Pero si nosotros cambiáramos esto a un entero, pues tendríamos el error del editor de código, ¿vale? En este caso. También saltaría un error tanto en la herramienta de MyPy, ¿vale? Que hemos visto, de terminar. Entonces, pues esto ya lo tenemos controlado. En runtime, pues, como dije a lo largo del vídeo, si yo lo ejecuto, pues me dará 5. Aunque yo haya marcado que es un string, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Entonces ahora tenemos una función saludar y veis que aquí tipamos todo, ponemos que va a devolver un string y que le vamos a introducir un nombre que va a hacer una cadena y también en registrar log, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Pero en este caso el log, como no va a devolver nada, se pone none, ¿vale? Cuando tenemos una función que no devuelve ningún dato ni nada, hay que poner none para indicarlo, ya que esta función solo está ejecutando pues procesos y ya, pero nunca va a devolver nada. Entonces, como veis, utilizamos estas funciones que hemos declarado. Ponemos que saluda a Marta, saldrá hola Marta como pone por aquí y también registraremos el log, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Al final es un log de evento registrado y ya sabremos que devuelve none. Y aquí viene una cosa que, bueno, que es programación orientada a objetos, que al final también se tipa, ya que una clase pues tiene al final funciones que también devuelven cosas. Entonces hay que tener una cosa en cuenta, porque Python al final lee de arriba abajo. ¿Qué pasa? Que si no lee la clase y se queda aquí, imagínate, debajo de clonar, se queda aquí el código, no cuenta, no sabe la clase pedido del todo. Es como si no existiera todavía para Python. Entonces hay que tener esto en cuenta. Cuando se quede en medio leyendo, pues pedido todavía no va a existir. Con lo cual, cuando lea esta función, va a leer que lo que va a devolver es la clase pedido, pero esta no está declarada. Con lo cual, esto da errores de notación, al final y al cabo, porque estamos refiriéndonos a una clase que todavía no existe. Nos va a dar una excepción tipo 9error. Pero esto de todas formas no daría error. ¿Por qué? Porque aquí no estamos poniendo esto de pedido. No, estamos poniendo directamente una cadena que es lo que se hacía antes de la versión 3.14, que es de las más recientes de Python. Porque esto ya se solucionó. ¿Y qué pasa? Que ahora directamente poniendo pedido, pues ya se soluciona, ¿vale? Ya que ahora la anotación va por separado. Va a leer este código, la anotación no va a saltar ninguna excepción, aunque estemos llamando a un nombre reservado de una clase que no existe, se quedará esperando y bueno, cuando ya tengamos la anotación disponible, pues la aplicará. Entonces nunca saltará una excepción en runtime, como antes. Entonces ya no necesitamos poner comillas y podemos poner directamente el nombre de la clase, sin ningún problema. Ahora vamos a ver los tipos compuestos, que son al final las estructuras que manejamos en Python, como puede ser la lista, los diccionarios, las tuplas, los sets y bueno, hasta los from sets, ya que un from set puede estar dentro de un set
y todo esto lo podemos anotar, ¿vale? Como todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, para que veáis cómo se anotan las estructuras, que al final es pasarle pues el nombre de la estructura, en este caso el tipo de dato lista, y le pasamos lo que va a ir dentro de la lista. En este caso, pues va a ser una lista de string. Pero imagínate que nosotros queremos meter aquí string y entero, ya que en Python esto se permite, ¿vale? Pues con este operador de unión, pues podemos poner, por ejemplo, que permita también entero, ¿vale? Por si no queréis una lista solo de un tipo de datos, pues que sepáis que podéis hacer esto. Luego tenemos diccionario, ¿vale? Clave, valor, y al final la clave un string, el valor entero, y aquí tenéis pues el valor que tiene, que al final es string y entero. La tupla es un dato inmutable, con lo cual una vez generada no se cambia. Entonces se tipa de una manera un poco más diferente que por ejemplo la lista. Aquí se tipa individualmente cada dato, ¿vale? Si tiene 5 datos, habrá que añadir 5 datos, ¿vale? Por ejemplo, si añadimos ahora una lista, pues tendremos que añadir aquí una lista, ¿vale? Y bueno, podemos aquí después tipar la lista, ¿vale? Que lo tendremos que hacer para que no nos deje aquí el error. Luego los set, pues bueno, pues un set al final tiene un montón de datos que podríamos tener también uno, por ejemplo, pero igual que la lista, se tipa por todos los elementos que puede tener. Entonces, si queréis añadir un tipo de dato diferente, pues añadir el tipo de dato con el operador de unión, ¿vale? Y luego el frozen set, que como veis por aquí, marcamos que es un frozen set, pero al final tenemos que aplicar la clase frozen set dentro de un set para que tenga este valor. Entonces, nosotros tipamos de esta manera y tenemos que añadir el set a nuestra clase de frozen set para que sea realmente este tipo de estructura. Y mira que hay un caso real del total de carrito que nos permite pasarle un carrito y nos hace pues el total de ese carrito, ¿vale? Al final multiplica el producto, el total de productos que te va a llevar por su precio. Entonces, pues como veis por aquí, nosotros tipamos aquí que el argumento tiene que ser una lista que va a contener diccionarios, que va a ser cada producto, y al final pues va a ser un diccionario que tiene como clave un string y como valor un float, y devuelve un float, que al final es el total del carrito. Como veis por aquí, hacemos la operación correspondiente. Y ahora, cuando vayamos a utilizar esta función, pues directamente el dato que pasemos lo podemos tipar igual para que veáis que para lo que sirve. Que al final tenemos un dato que esto lo ve desde lejos un programador que está mirando tu código y dice, ah, vale, pues esto lo está utilizando para esta función porque tiene el mismo tipo de datos y encima lo está utilizando aquí, ¿vale? Y se ve mucho más fácil. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar esta función, le pasamos nuestra variable que tiene aquí pues el precio 9, cantidad 2 y precio 19, cantidad 1, hace su operación y nos da como total 39,48. Union type y optional, ¿vale? Optional pues ya no se utiliza por lo que vais a ver ahora, pero union type se sigue utilizando ya que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Lo que os he enseñado del operador unión que también se utiliza pues en muchos conceptos de Python. Y al final pues aquí tenemos una función que es normalizar id, que el valor puede ser un entero o un string. Al final es lo que os he explicado antes, ¿vale? Entonces pues ahora da igual que sea un entero o un string porque vamos a hacer una operación que al final pues si es un entero, pues lo vamos a convertir en un string de todas formas. Y si es un string, pues va a ser un string y no va a aplicarse nada. Al final es un string y va a limpiar la cadena. Entonces, como veis por aquí, ahora normalizamos estas ID, en este caso el 42 y el 7, que se lo pasamos tanto en entero y en string. Y como podéis ver, pues se normaliza a la perfección. Entonces una persona ve esta función y dice, vale, pues le puedo meter tanto un entero y un string sin problema. Luego tenemos aquí otro ejemplo que es de usuarios de base de datos, ¿vale? Que tenemos aquí una función que le vamos a tener que pasar la ID de un usuario y nos va a devolver un diccionario con la clave que es un string y su valor igual. O puede devolvernos none si no encuentra ese usuario en la base de datos. Entonces nosotros vamos a preparar una fila, al menos para probar esta función. Entonces nosotros declaramos que esta variable que vamos a guardar este diccionario, ¿vale? Que tiene otro diccionario como valor que contiene todos los datos del usuario. Entonces una vez que nosotros tengamos esto, pues podemos buscar el usuario, le pasamos por ejemplo el usuario 1, va a buscar este usuario en nuestro diccionario y como lo va a encontrar, pues lo vamos a imprimir. En este caso hemos hecho el condicional de if usuario is not none, ya que el usuario nos puede devolver que es none, ya que estamos utilizando el get. Así que pues es importante que imprima esto cuando el usuario sea un usuario de verdad,
que exista. Y aquí tenemos pues buscando un usuario que no existe, ¿vale? Como veis por aquí, pues nos devuelve none. Y ya que sepáis que no se utiliza optional, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí de none, antes se ponía optional, básicamente el diccionario y los str, ¿vale? Lo hacíamos básicamente de esta manera. Bueno, no lo tengo importado, pero bueno, se ponía optional, como estáis viendo por aquí, y se metía el diccionario, ¿vale? Y no poníamos none. Pero a partir de las versiones más recientes de Python, pues ya se ha empezado a utilizar de esta manera, ¿vale? Con el operador unión. Entonces que lo tengáis en cuenta. Al final, si veis opcional en un código, pues hace básicamente lo mismo que estamos haciendo en la función para devolver none, para indicarlo. Ahora vamos a ver calables, secuencias y tipos de colecciones abstractas, ¿vale? Vamos a ver estos tipos que ya son un poco más avanzados, no es lo mismo que hemos visto anteriormente, ya que aquí pues entra el concepto de, al final, los tipos de datos que invocamos, como puede ser una clase, como puede ser una función, la secuencia, como puede ser una lista y una tupla, y las cosas abstractas, pero de otra forma donde no vamos a tener que usar la programación orientada a objetos y al final solo lo estamos indicando. Entonces, como veis por aquí, tenemos la función con autenticación, que al final nos va a pasar un diccionario con clave string y valor string. Entonces, si tenemos la clave token, pues el usuario está autenticado. Y aquí tenemos la función con login, que al final pues es más de lo mismo. Pasa que ahora, pues si nos trae la clave ruta, pues lo que vamos a hacer es indicarlo, y si no, pues por defecto vamos a poner una interrogación, ya que no sabemos qué ruta quiere el usuario para acceder a ella. Entonces tenemos estos middleware, que al final es la autenticación y a dónde quiere ir el usuario, a qué ruta, por ejemplo de un navegador web. Entonces ahora con una función vamos a ejecutar estos middleware. ¿Cómo? Pues lo que vamos a hacer es tener aquí que le vamos a pasar una petición, en este caso pues será la ruta donde quiere ir el usuario, y también vamos a pasar los middleware. Al final va a ser una lista de funciones, ¿vale? Que aquí viene calable. Calable básicamente son las funciones, todo lo que podamos invocar en Python que no sea un dato estático. Entonces se mete en este tipo de datos y aquí ya indica que esto va a tener todas las funciones que le pasemos, ya que está en una lista. Y luego estas funciones pues van a tener un diccionario con la clave string y valor string. Y importante en calable, cuando lo utilicemos, el segundo argumento va a ser lo que va a retornar, que en este caso pues es un booleano que lo tiene tanto con autenticación, como estáis viendo por aquí, y con login, como estáis viendo por aquí. Entonces nosotros ahora vamos a ejecutar todos los middleware, como estáis viendo por aquí, que al final lo que vamos a hacer en esta función es retornar los middleware, ya que lo estamos recorriendo cada uno, lo estamos ejecutando. Esto siempre nos va a devolver true, depende de los datos que le pasemos, ¿vale? Pero si todo es true con al, pues será todo true, y si es false y true, pues será false, ya que todos no cumplen. Aquí tenemos los datos con la petición que vamos a hacer. En este caso, pues la ruta va a ser checkout y el token va a ser abc123. Y ahora pues ejecutamos los middleware, esto dará true ya que tenemos token y tenemos una ruta, y el resultado pues será true, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y ahora vamos a las secuencias, que como su propio nombre indica, al final es para la estructura que son secuenciables, ¿vale? Como puede ser una lista y como una tupla, que al final podemos obtener los datos recorriendo o por índice. Entonces, como estáis viendo por aquí, nosotros cuando tengamos una función que nos va a pasar una lista o una tupla independientemente, esto da igual porque al final va a tener el mismo comportamiento, pues se le llama secuencia, ¿vale? Y al final tenemos que definir la secuencia, qué tipo de datos va a tener, ¿vale? Como siempre, una lista puede tener un string y un entero, y una tupla pues, puede tener distintos datos. Entonces es importante pues siempre saber si tiene pues otros datos que no sea uno único, ¿vale? Que esto es muy típico en Python, ya que una lista puede contener cualquier tipo de dato, igual que una tupla. Pero en este caso, pues la secuencia va a tener siempre un string. Y nos va a pasar un segundo argumento que va a ser n, y que son los elementos que vamos a coger de estas estructuras de datos, ¿vale? Ya sea la tupla o la lista. Entonces vamos a retornar esta lista y vamos a recortar con el número que nos pase, ¿vale? Entonces, como veis por aquí, utilizamos la función, pasamos a ABC y recortamos en el segundo. Y aquí lo mismo, pasamos X, Y y Z y recortamos en el segundo, pues nos quedará A y B y X
Ey, literal y final, muy importante, ya que hay veces que nosotros queremos manejar constantes o un rango de datos que pueda haber, ya que por ejemplo los métodos HTTP, imagínate que tú solo quieres que utilicen los get, los pot, los put y los delete, pero no los path, por ejemplo. Pues entonces con literal se consigue esto, que al final es poner un rango de datos que va a haber y ya, no puedes salir de estos datos. Entonces son opciones. Entonces, como ves por aquí, tenemos la función enviar petición, que al final nos pasa una URL, que es una cadena, y un método, que es este literal. Y entonces, cuando la persona vaya a utilizar nuestra función, si utiliza otro tipo de datos que no sea el que le hemos dado en las opciones, pues ya directamente nos avisará, ¿vale? Si yo aquí pongo path, pues ya esto automáticamente nos estará diciendo no puedes utilizar path porque es un literal y se ha declarado así. Aunque esto vaya a funcionar en la práctica, ¿vale? Como sabéis, va a funcionar en el runtime siempre. Pero aquí ya tenéis, pues, que nos está indicando de que el programador que pensó esto solo quiere que utilicemos estos métodos. Y ahora tenemos final, que final ya es decir, mira, ya no te dejo ni un rango de datos. Ya directamente vas a tener un dato cualquiera, ya está, fijo. Como puede ser un 1, hola, adiós o lo que sea. Entonces básicamente esto es una constante, ¿vale? Al final pues tenemos aquí versión API que va a ser una constante, entonces le añadimos final, le decimos que va a ser un string de tipo y ahora le pasamos que es la versión número 2. Pues después de esto ya no podemos reasignar la constante, ¿vale? Bueno, sí, se está reasignando en el runtime, pero al final en el editor nos va a avisar, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que yo intento reasignar esto y me va a marcar pues el error. TypeDict es una manera de anotar los tipos de datos, pero ahora en clase, ¿vale? Lo hemos visto en la estructura normal, pero hay veces que tenemos clases que son diccionarios. Por ejemplo, en DataClass declaramos los atributos como diccionarios. Así que podemos heredar TypeDict para añadir esta comprobación para que los datos estén tipados, ¿vale? En este caso tenemos el dato status y tenemos el dato datos, ¿vale? Que es una lista que al final contiene todos los datos y status nos muestra pues si la API está activa, si está apagada, lo que sea. Y configuración BD, que lo único que cambia es que en el argumento hemos puesto total false. ¿Esto por qué? Porque si nosotros no pasamos, por ejemplo, timeout, pues el comprobador no lo va a detectar, ¿vale? Porque al final estamos diciendo aquí, ¿vale? Tenemos timeout y tenemos reintento, pero no son obligatorios, básicamente es lo que dice esto. Entonces nosotros tenemos ahora la función procesar respuesta, que al final vamos a pasar la respuesta de la API de esta clase, que al final tiene un status, tiene unos datos, y nos va a devolver una cadena, ¿vale? Lo que está haciendo aquí al final es imprimir pues el status y los datos. Bueno, en este caso el tamaño de los datos que tiene, como estáis viendo por aquí. Y ahora vamos a utilizar configuración BD para que veáis que solo vamos a pasar timeout, pero el editor no nos avisa porque al final reintento no es obligatorio. Protocol, pasamos a las clases abstractas que vimos en el canal, pero de otro modo, ya que al final esto es no es un concepto. Al final esto es marcar el tipo de dato en Python y punto. No va a afectar nada. Entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es usar protocol para tener una clase abstracta. Como veis tenemos runtime chequeable. ¿Esto por qué es? Porque básicamente nos va a permitir hacer lo que hace protocol, que al final es definir una función exportar que va a usar el mismo objeto y la ruta que le pasemos. Entonces ahora vamos a poder crear de esta clase pues nuestras propias clases, como puede ser un exportador de CSV o un exportador de JSON. Y en este caso vamos a utilizar la misma función con los mismos argumentos y todo lo mismo para que lo detecte Python. Ya que si no es lo mismo y esto tiene doble R, pues al final esto será algo diferente y no estaremos abstrayendo esta función que tiene la clase padre, aunque no es la clase padre en la práctica, solo para el tipado de datos. Al final lo que se tiene que quedar, que esto no es abstracto, no nada de esto es real, pero al final le estamos diciendo al programador, aunque esto no sea real, estamos como utilizando abstracción, entre comillas, en estas dos funciones. Entonces vamos a utilizar estas clases, vamos a crear la función guardar reporte, que nos va a pasar cualquier exportador, que en este caso estamos tipando con exportador, porque esto, si le pasamos estas dos clases, pues se lo va a tomar como si fuera clases hijas de la clase abstracta. Y la ruta. Y como veis por aquí, podemos usar perfectamente cualquier exportador que nos pase
pues el método exportar, ya que los tres lo tienen, ya que lo abstrae. Pero lo que hay que recalcar es que esto no te obliga. Tú puedes quitar esto y pues aquí ya te va a empezar a dar fallos, ¿vale? Pero nadie te obliga a tener estos métodos, ya que no estamos utilizando la abstracción, solo la estamos tipando, que es lo que se te tiene que quedar en la cabeza. Entonces, pues como veis por aquí, podemos guardar un reporte, le pasamos cualquier exportador, ¿vale? En este caso el de CSV y el de JSON. Como veis por aquí, funciona a la perfección. Y lo único que hace runtime chequeable, ¿vale? Que lo mencioné antes, es esto, ¿vale? Que al final se lo tome en runtime como si fuera verdaderamente una clase abstracta de exportador, ¿vale? Ya que nos dice que exportador CSV es una instancia de exportador, pero esto en realidad no es así. Básicamente esto lo fuerza el decorador y ya, pero esto no es real, podríamos decir. Ahora vamos a ver lo genérico, que es una cosa que es un poco liosa, pero lo vais a entender a la perfección. Ya que tenemos aquí una función que veis aquí que a primera, antes del paréntesis, ya le estamos poniendo como un tipado, que es una T. ¿Esto por qué es? Porque al final, si nosotros no declaramos esto antes, T podría ser a la perfección una clase de Python. Entonces tenemos que avisar a Python que esto va a ser un tipado genérico. Entonces, una vez que declaramos esto primero, ya dice Python, vale, entonces esto que me está declarando aquí una lista, no es que sea una lista de una clase T, es que es del tipado genérico. Entonces aquí va a ver cualquier tipo de dato, ya sea un entero, un string, una tupla, una lista, y va a devolver el mismo dato, ¿vale? Entonces nosotros vamos a devolver el primer índice de la lista. Y como veis por aquí, pues nos devuelve el primer índice, ¿vale? De esta lista pues nos va a devolver el 1 y de esta lista pues nos va a devolver la A. Y al final hemos podido pasar enteros y string, solo con un tipado genérico que al final le estamos diciendo al programador, mira, no sé de qué va a ser este tipo. Puede usarse para varios casos, entonces te lo voy a dejar como genérico. Puedes pasar el tipo de dato que quieras, que al final va a funcionar igual. Y esto también es aplicable a las clases. Al final en las clases hacemos igual que las funciones. Primero le indicamos que esto va a ser un dato genérico y al final en todas las funciones pues se aplica nuestro dato genérico. Si hemos pasado aquí un entero, pues esto va a ser una lista de enteros. Vamos a poder meter en esta lista pues valores enteros y en pop pues se va a eliminar valores enteros. Entonces, como estáis viendo por aquí, podemos ya tipar que esta clase pues vamos a utilizarla con enteros y vamos a instanciarla, ¿vale? Y tenemos aquí nuestro objeto, que ahora vamos a añadir 1, vamos a añadir 2 y, por ejemplo, podemos hacer el pop. Y en este caso, pues ha quitado el número 2 que habíamos añadido último. Y ahora vamos a ver los tipos que al final es declarar, pues, los tipos que teníamos anteriormente, como puede ser una lista de genéricos o como puede ser un string, un booleano, pues podemos crear nuestros propios tipos, como estáis viendo por aquí, solo añadiendo esta sintaxis que veis, que al final le llamamos al tipo fila de ID y añadimos que este tipo pues va a venir de una lista de enteros. Entonces, cuando utilicemos este tipo, por ejemplo, en una variable que va a ser ID pedido, pues señalamos que va a ser este tipo, y entonces lo que vamos a meter pues va a ser una lista de enteros, ya que si aquí cambiamos y metemos un dato, pues ya veis el error que nos marca, porque esto ya está marcado en el tipo de fila de ID, está declarado. Y también que sepas que puedes tener dos datos genéricos, ¿vale? Hemos visto anteriormente con T, que es lo más típico poner una T, no me digáis por qué, pero es lo que se ve más en el código. Es como que alguien dijo, vale, vamos a poner una T, y se quedó la T, pero podéis usar cualquier letra, no tiene por qué ser T, que esto puede llegar a confundir, y puede ser, por ejemplo, K, V, Z, Y. Y en este caso pues estamos utilizando una clase, pero esta vez va a tener dos tipos de genéricos. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener un diccionario que la K va a ser la clave y la V va a hacer el valor, ¿vale? En el init. Y después vamos a tener set y get, ¿vale? Que lo que van a hacer pues es el set añadir un valor a una clave del diccionario y el get pues va a coger un valor de una clave que le pasemos. Y al final veis que estos tipos de datos genéricos, pues la clave aquí podemos utilizar tanto un entero, un string, un float y en el valor lo mismo, son datos genéricos. ¿Vale? Como estáis viendo por aquí, pues lo utilizamos, declaramos la clase caché, ¿vale? En esta variable que lo vamos a guardar, le decimos que esta vez va a ser un string y un float y lo utilizamos, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, pasamos que va a tener un artículo que va a ser teclado en un string y le pasamos su float como hemos indicado. Y como veis por aquí, si le pedimos el producto teclado, queremos pasar como clave, pues nos da su valor, que es 49,99. Ahora vamos a ver las anotaciones diferidas, que es una cosa que se añadió con Python 3.14 hace poco. Y es lo mismo que os expliqué anteriormente, ¿vale? Esto no cambia, pero lo que vamos a ver más abajo sí, ¿vale?
que al final es lo mismo que os expliqué, pero lo quería recalcar otra vez, ya que es importante que cuando tengamos una clase, si tenemos funciones que va a devolver pues la propia clase, ¿vale? El propio objeto de la propia clase, node, pues tenemos que tener en cuenta que esto anteriormente a la versión 3.14 pues daba una excepción de tipo 9 error, ya que no encontraba este nombre reservado. Pero ahora con Python 3.14 pues esto no importa y va a funcionar a la perfección, ¿vale? Esto ya se maneja automáticamente. ¿Y por qué pasa esto? Que esto es lo nuevo. Que al final tenemos aquí una función con anotaciones que nos pasan un entero, un string y nos devuelven un booleano. Pues esto lo vamos a utilizar para que veáis todo lo que tiene por debajo Python, ¿vale? Ya que utiliza la librería AnnotationLib por defecto, es la librería estándar que viene con Python y que maneja todo esto. Y como veis por aquí podemos utilizar la función getAnnotation, que al final le pasamos una función que en este caso pues tiene el argumento tipo entero y string, y podemos poner varios formatos para ver cómo es esta anotación que le estamos añadiendo a la función, o ya sea una variable o a cualquier tipo de dato. Es muy interesante porque el formato valor lo imprime de otra manera distinta a los formatos que vamos a ver, que al final tiene la clave tipo A, ¿vale? Nos lo representa en un diccionario, y luego el valor pues nos lo representa con la clase, por ejemplo, entero, luego B tiene la clase string, y luego el return, ¿vale? Que también nos lo muestra así como si fuera una clave, pues tiene el valor de la clase booleana, algo que es correcto. También lo podemos imprimir de forma string, como veis por aquí, que al final no nos muestra así tal cual la clase, nos dice directamente que es un entero, B que es un string y return que es un booleano. Y la manera de forward ref al final es lo que hemos visto cuando no tenemos un dato que todavía está creado, ya que no ha leído toda la clase y tiene la función pero no sabe este tipo de datos. Pues esto se puede imprimir también el formato para estos casos, para que nos dé los datos aunque no estén todavía declarados, ¿vale? Como veis por aquí, que al final es muy similar, bueno, es igual a value. Y luego tenemos overload, ¿vale? Que overload básicamente nos permite declarar una función de varias posibilidades diferentes, ¿vale? Al final es como un multiverso donde este lápiz podría haber sido de color azul o amarillo o verde, dependiendo de los datos que le hubiéramos metido. Imagínate que este dato se hubiera hecho con roble azul, ¿vale? No conozco ningún árbol azul, pero imagínate que se hubiera hecho con otros materiales. Pues cambia el resultado. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Ya que tenemos diferentes funciones con diferentes posibilidades que hemos podido pasar por argumento. Entonces aquí lo que le dejamos claro a Python es que si tenemos la función parsear, que al final es exactamente la misma que esta, al final Python con la que se queda es con la última, pues le estamos indicando, vale, si nos pasa una cadena entero, pues vamos a devolver un entero. Si nos pasa una cadena decimal, pues va a ser un float. Y la función que realmente se va a ejecutar, pues tiene estas dos posibilidades. Pero es que al final con overload, el comprobador de las notaciones, pues se entera más rápido, ¿vale? Ya ve todas las posibilidades que con esto en realidad le estamos indicando que puede ser un entero o un float, pero él no sabe por qué, cuál es la condición por la que va a devolver un entero o un float. Pues con overload se lo indicamos, ¿vale? Que aquí estáis viendo que nosotros parseamos un entero, ¿vale? Le estamos pasando la cadena entero, pues nos devuelve un entero, y si le pasamos la cadena decimal, pues nos devuelve un float. Pues una vez ya visto esto, ya sabes totalmente utilizar los type hint en Python. Te va a servir mucho para que tu código sea mucho más legible y que las personas ahorren mucho tiempo revisándolo. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si es así, pues deja una manita para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.